Hola para todos, mi nombre es Fernando Perreta, soy médico especialista en terapia intensiva, en clínica médica y en nefrología. Trabajo como director médico en el Centro Fresenius Medical Care Escobar y codirector médico en el Centro Fresenius Medical Care Pilar en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y aparte soy coordinador médico del servicio de terapia intensiva del Hospital Eril de la localidad de Escobar, también aquí en Argentina. Antes que nada, quiero agradecerle a las autoridades del evento por esta invitación y hoy específicamente vamos a estar hablando de la enfermedad de Fabry. Vamos a pasar a hablar un poquito de lo que es la generalidad de la enfermedad de Fabry. Vamos a hablar también de diagnóstico, de cómo hacer el seguimiento de los pacientes con la enfermedad de Fabry y un poco sobre el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, sabemos que la enfermedad de Fabry es una enfermedad de depósito lisosomal, ¿sí? Dentro de las células tenemos unas organelas llamadas lisosomas. Ahí hay una ausencia o deficiencia de una enzima llamada alfa-galactosidasa A, que lo que no puede hacer es metabolizar esta sustancia llamada globotriaosilceramida o GL3 y transformarla en GL2. Por lo tanto, los pacientes con enfermedad de Fabry acumulan en su célula por esta ausencia o deficiencia enzimática GB3 o GL3. Por eso en una célula, en un lisosoma con los pacientes con esta enfermedad, la tenemos cargada de esta sustancia que es una grasita, recuerden, GB3 o GL3. Bueno, ¿cuál es la incidencia? ¿Qué frecuencia tiene esta enfermedad? Bueno, decimos que 1 cada 40.000 hombres o 1 cada 20.000 mujeres. Y sabemos que hay más de 1.000 mutaciones genéticas, una enfermedad genética, la enfermedad de Fabry, es hereditaria y está asociada al cromosoma X. Y esto es importante que ustedes entiendan. En el par sexual tenemos una X y una Y. Fíjense, este papá con Fabry, aquí marcada la X con un cuadradito, la X enferma, la enfermedad está ligada al X. Este papá siempre le pasa la X a las hijas, por eso todo papá con Fabry siempre tiene hijas Fabry, mujeres con la enfermedad, mientras que sus hijos varones son sanos. Todo lo contrario, en la mamá con Fabry, la mamá le puede pasar la X tanto a varones como a mujeres, por eso decimos que una mamá puede tener tanto hombres como mujeres con la enfermedad. En resumen, los papás siempre tienen hijas mujeres con la enfermedad y varones sanos, y la mamá pueden tener hijos o hijas con la enfermedad. Bueno, importante entender la lionización. Las mujeres, como les dije hoy, tienen 2X. Pero cuando llega al día 16 del desarrollo embrionario, una de las X se inactiva. Entonces va a depender qué X en el pool celular de esa mujer queda activada, esa va a ser una mujer más o menos sintomática para la enfermedad. Fíjense, aquí tenemos la X enferma marcada de color lila, y aquí tenemos la X sana, por lo tanto, sin un pool, esa mujer va a ser más sintomática para la enfermedad, ser más bien asintomática, y en el medio toda la variabilidad. En resumen, podemos decir que las mujeres con Fabry pueden ser poco sintomáticas, medianamente sintomáticas o muy sintomáticas para la enfermedad por este tema de la X, que después también vamos a volver a charlar más adelante. Bueno, un poquito de progresión de enfermedad y sintomatología clínica. ¿Cuándo hay acúmulo de GB3, de esta grasita en los pacientes con Fabry? Desde la gestación, es hereditaria. Las células empiezan a cargarse de esta grasita desde el embarazo. ¿Sí? Ya en la infancia aparecen los síntomas tempranos, que ahora vamos a hablar cuáles son los síntomas tempranos de la enfermedad. Después, en la adolescencia empieza el proceso de la enfermedad, y ya en la adulta, la falla orgánica, las complicaciones tardías de la enfermedad de Fabry, que básicamente afecta corazón, cerebro y riñón. Estos pacientes tienen lo que denominamos una muerte prematura. Bueno, ¿cuáles son las variantes de la enfermedad de Fabry? Hoy día sabemos que hay dos tipos de variantes. Las formas clásicas son aquellos pacientes que tienen toda la sintomatología de la enfermedad, que aparecen los síntomas antes de los 7 años de edad y que ahora vamos a contarle más adelante. Clásicos, que tienen todo desde la niñez. Mientras que existe otra forma, que es la forma tardía o del adulto tipo 2, que se caracteriza básicamente por compromiso cardíaco o compromiso renal, denominadas variantes cardíacas o variantes renales. Estos pacientes tienen el compromiso ya a edad adulta y no tienen todos los síntomas de las formas clásicas. Son pacientes de compromiso adulto,
de corazón o de riñón. Ya vamos a charlar un poquito más adelante de todo esto. Bien, vamos a dividir por edades. ¿Qué pasa en pediatría? ¿Qué tienen los pacientes Fabry? Los clásicos tienen dolor en manos y pies, quemantes, urentes, ardientes, como ven en la foto, dolores abdominales recurrentes, como síntomas más frecuentes de la enfermedad de Fabry. Son chicos que siempre tienen dolor de panza. Pueden tener diarrea, trastornos de la sudoración, chicos que no transpiran o transpiran poco. Estos son los síntomas más comunes encontrados en pediatría. Recuerden, dolores en palmas y plantas y dolores abdominales recurrentes. Ya en la adolescencia podemos encontrar los angioqueratomas, esas lesiones purpúricas, esos granitos rojitos que aparecen en zona del pantalón, de traje de baño o a nivel periumbilical, que ya vamos a hablar más adelante. Y podemos encontrar también trastornos, ¿sí?, de la retención de líquido en las piernas, edemas de las piernas que pueden ser uni o bilaterales, que también vamos a hablar más adelante. Esto en la adolescencia, los angioqueratomas y los edemas de las piernas, aunque también encontramos angioqueratomas a edades más tempranas. Ya en los adultos, imagínense la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Dolores, quemazón, diarrea, trastornos de sudoración, una calidad de vida deteriorada de los pacientes con Fabry, que los llevan a tener depresión y ansiedad. Esto es completamente lógico. ¿Y cuáles son las complicaciones tardías de la enfermedad? Como les dije hoy, compromiso renal, insuficiencia renal, enfermedad cardíaca en corazón grande y ACV, accidentes cerebrovasculares. Bueno, a nivel ocular, ¿le pasa algo a los Fabry? A los clásicos, ¿no? A los tardíos, ¿esto no le sucede? Sí, lo más común es la córnea verticilada. Esas lesiones, esos depósitos de grasa con un patrón verticilado, radiado, como ven aquí. Ahora les voy a mostrar más adelante unas fotos un poco más claras. Y también se pueden encontrar lo que se llama la catarata Fabry, ¿sí?, y las tortuosidades vasculares en conjuntiva y retina. Pero bueno, una de las cosas más importantes para recordar a nivel ocular, hacen, ¿sí?, lo que se llama córnea verticilada, que lo ven los oftalmólogos en lámpara de hendidura. Estas lesiones no tienen trastornos en cuanto a la visión, por suerte. Aquí vemos bien en esta imagen inferior, ¿sí?, lo que es la córnea verticilada. En la lámpara de hendidura se ven esos depósitos de grasita a nivel de la córnea. Los angioqueratomas, ¿qué son? Son estas lesiones que les contaba hoy, lesiones cutáneas rojizas o moradas, milimétricas, que se encuentran en la zona periumbilical y en zona de traje de baño. ¿Todos los pacientes con Fabry clásico tienen esto? No, algunos pacientes que no tienen los angioqueratomas. Así que bueno, no siempre descartar Fabry por no tener angioqueratoma, eso es importante entender. Aquí les muestro 4 hermanas, son 4 pacientes mías. Fíjense cómo a nivel periumbilical hay diferentes presentaciones. Fíjense esta imagen abajo a la izquierda, muy pocos angioqueratomas. La hermanita esta un poquito más y esta hermanita mucho más angioqueratomas. Por eso podemos encontrar una variabilidad bastante importante en estos pacientes con la enfermedad. Bueno, a nivel auditivo, ¿tenemos algún tipo de lesión en esta enfermedad? Sí, encontramos sordera, que puede ser progresiva o súbita. De hecho, uno de mis pacientes tuvo una sordera súbita, por lo cual no pudo entrar al servicio militar. Así que encontramos este tipo de lesiones. Acúfenos, zumbidos, mareos, vértigos también podemos encontrar en los pacientes con enfermedad de Fabry. No en todos, pero sí en pacientes clásicos, ¿no? Y las manifestaciones neurológicas. Vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, el cerebro. Ahora les voy a contar un poquito en detalle de este primer aparato afectado. Recordemos, cerebro, corazón y riñón, los órganos que se afectan en esta enfermedad. Bueno, el sistema nervioso periférico. Como les dije, que tiene los pacientes dolor. ¿Por qué? Porque se comprometen los nervios. Son las fibras desmielinizadas, no importa que son desmielinizadas. Pero bueno, aquí hay compromiso nervioso. Estos llevan a que tengan los dolores crónicos, las acroparestesias, que empiezan en la niñez, en los pacientes clásicos, que tienen un curso intermitente, que es la sensación de quemazón en las extremidades, pies y manos, y que duran 2 décadas, porque después de las 2 décadas esas fibras nerviosas se lesionan y ya no sienten nada. Por eso después de los 20 años es raro que sigan teniendo dolor. Y por otro lado están los dolores agudos, la crisis Fabry, esa que dura algunos días, que es muy intensa y discapacitante, y que tiene siempre un desencadenante. Los pacientes lo refieren como un cuadro gripal que los deja de cama una semana, que son terribles, muy dolorosos,
y que tienen siempre un desencadenante que puede ser frío, calor, fiebre o ejercicio. Recuerden, dolor en el sistema nervioso periférico. También tenemos la disautonomía. No importa, no quiero entrar en detalles para no marearlos, pero bueno, también el trastorno nervioso periférico está relacionado con esos síntomas intestinales que hablamos hoy, el dolor abdominal frecuente y las diarreas. También se relaciona esto con lo que es los trastornos de sudoración, ¿sí? Transpirar poco o nada, y también con las alteraciones en el ritmo cardíaco. Los nervios también influyen en estas cosas. Y a nivel central, como les dije hoy, los pacientes que hacen ACV, accidente cerebrovascular, generalmente ACV de tipo isquémico, como en esta imagen en la parte inferior de la pantalla, donde en esta niña de 13 años se encontró un ACV isquémico. ACV isquémico en gente joven y sin síntomas se encuentra cuando uno hace una resonancia. Y por supuesto, como les dije, estos pacientes tienen depresión y ansiedad porque han tenido un deterioro importante en su calidad de vida. Recordemos, dolores, ¿sí? Y accidentes cerebrovasculares a nivel del sistema nervioso. Bueno, ¿qué sucede con el corazón de los pacientes Fabry? Vamos a dividir en pediatría y en adultos. Lo más común en pediatría en los chicos es encontrar algún tipo de arritmia. Es muy frecuente ver bradicardia, frecuencias cardíacas bajas. También encontramos trastornos valvulares, sobre todo trastornos de la válvula mitral. Eso en pediatría, eso en los niños. Mientras que en los adultos, ¿qué encontramos? También arritmias, ¿sí? Muy común la FA o la fibrilación auricular, trastornos valvulares, puede haber infarto, insuficiencia cardíaca y sobre todo hipertrofia del ventrículo izquierdo. La parte más importante del corazón, el ventrículo izquierdo se agranda, hay una hipertrofia, corazón grande en los pacientes con Fabry, pacientes clásicos. Aquí vemos datos del registro Fabry, un registro mundial, donde nos dice que lo más común encontrado a nivel cardíaco es arritmia, ¿sí? 11% en hombres y 7% en mujeres. E hipertrofia ventricular izquierda, 21% en hombres, 18% en mujeres. Corazón grande y arritmia es lo que produce la enfermedad de Fabry. ¿Cómo detectamos el corazón grande? Porque hacemos una ecografía de corazón, fíjense, y aquí vemos en la pared que divide los ventrículos, que se llama septum interventricular, ¿sí? Esta distancia tiene un tamaño de 1,4 centímetros. ¿Sí? El corazón más de 1 centímetro de septum, o también de pared posterior, se habla de corazón grande, de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es un paciente Fabry con hipertrofia del ventrículo izquierdo por ecocardiograma o ecografía de corazón. También podemos pedir otro estudio que es la resonancia. No siempre tenemos disponibilidad, es un estudio que cuesta encontrarlo, pero en la resonancia cardíaca que encontramos zonas de fibrosis. Y esto aparece antes que el corazón sea grande. Es un estudio que nos muestra daño cardíaco antes de la hipertrofia, antes del agrandamiento cardíaco, y esto nos hace, por supuesto, indicar un tratamiento para estos pacientes. Bien, vamos a entrar un poquito ahora en lo que son las manifestaciones renales de la enfermedad de Fabry. Yo como nefrólogo les puedo contar y asegurar que este depósito de GB3 o globotriostilceramida se produce en todas las células del filtro renal, que es el glomérulo. Recordemos, en cada riñón tenemos aproximadamente 1 millón de filtros que se llaman glomérulos. Aquí vemos una imagen de un glomérulo, y ese GB3 se deposita en todas las células, y especialmente los podocitos, que son estas células que ven aquí, con un núcleo, que envuelven todos los capilares glomerulares y forman lo que se llama la barrera de filtración renal. Pasa la sangre por ahí adentro, se filtra, ¿sí? Y se forma la orina. Y los podocitos se ven afectados. Y eso conduce a lesión renal. Ahora les voy a contar un poquito más. Fíjense, esto es una biopsia, una microscopía óptica de un paciente con Fabry, y que se ve, fíjense, acá en las flechas verdes, todo blanquito. ¿Por qué? Porque son todas células cargadas de grasa. Recordemos, la grasa se ve blanca, aquí vemos típicas células espumosas, así se llama. En la óptica, cuando yo pongo tejido renal en un microscopio en un paciente Fabry, encuentro esto, células espumosas. ¿Cuáles son las manifestaciones renales de la enfermedad de Fabry? Estas lesiones producen a que se empiecen a perder proteínas por la orina. Eso se llama proteinuria. Eso lleva también a que después caiga el filtrado renal. Los riñones empiezan a entrar en lo que se llama insuficiencia renal. Empiezan a fallar.
Y con el paso del tiempo, estos pacientes requieren de diálisis, de reemplazo de la función renal por una máquina, tratamiento de diálisis o hemodiálisis. Fíjense aquí vemos estudios de prevalencia de hombres en diálisis. ¿Qué porcentajes de hombres en diálisis pueden tener la enfermedad de Fabry? En mi caso en particular, un 1%, que coincide con esta estadística de Becri de 2005. Por eso decimos, y yo siempre cuento, que 1 de cada 100 hombres en diálisis puede tener la enfermedad de Fabry. Es importante que los médicos de riñones, si tienen pacientes que están en diálisis y no saben por qué, no dejen de sospechar esta enfermedad. 1 de cada 100 hombres en diálisis puede tener la enfermedad de Fabry. Y de hecho esto lo hemos publicado, ¿sí? Yo lo he publicado unos años atrás, en 2018, ¿sí? De por qué sospechar Fabry en pacientes en diálisis. No solamente en hemodiálisis, sino también en pacientes que estén en diálisis peritoneal, que es la otra modalidad de tratamiento de reemplazo de la función renal. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Fabry? Como les dije, hay una ausencia o deficiencia enzimática. Por lo tanto, en los hombres, yo le hago el dosaje enzimático, se hace en gota de sangre seca, ¿sí? En papel de filtro, pongo estas gotitas en un papel de filtro, en un secante, las mando a analizar, ahí detectan la actividad enzimática. Si tiene una actividad enzimática baja, ese paciente es Fabry. Ese hombre es Fabry. Igualmente tengo que pedir el estudio mutacional, ¿sí? ¿Qué mutación genética tiene? Para saber también cómo se puede llegar a comportar ese paciente. Pero ya con el dosaje enzimático, yo puedo decir que ese paciente tiene la enfermedad de Fabry. Un estudio sencillo, simple, que está en 10 días, que se hace con 6 gotitas de sangre en un secante. Algo bastante sencillo para poder hacer. Y en las mujeres, como les dije que tienen 2X, pueden tener X sanas y X enfermas, entonces pueden tener actividad enzimática. Una mujer Fabry puede tener valores normales de actividad enzimática. Por eso en la mujer, el dosaje enzimático, ¿sí? No es diagnóstico. En la mujer tengo que ir a buscar la mutación genética y ver qué mutación tiene. Yo siempre digo, dosaje enzimático y estudio mutacional para ver exactamente cuál es el problema genético, tanto en hombres como mujeres. Pero recordad que en las mujeres el dosaje enzimático en papel de filtro puede estar normal, por eso hay que ir al estudio mutacional directamente. Bueno, ¿cuál es la sugerencia de seguimiento de los pacientes con Fabry? Bueno, esto lo hemos publicado en Argentina, aquí en las guías 2018, donde contamos, ¿sí?, las recomendaciones para diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con enfermedad de Fabry. No les voy a contar todo para no aburrirlos, pero bueno, ¿qué seguimiento básico hay que hacerle a un paciente con enfermedad de Fabry? Bueno, vamos a hablar básicamente de compromiso cerebral, renal, y cardiovascular. A nivel cerebral, tengo que hacer una resonancia, no tomografía, resonancia, ¿sí?, al momento del diagnóstico y cada 3 años en adultos, buscando lesiones silentes, lesiones isquémicas. Estas lesiones las encontramos y los pacientes a veces no tienen síntomas y han hecho pequeños ACV. Recuerden, a nivel de cerebro, resonancia de cerebro. Y a nivel periférico, ¿sí?, por los dolores, puedo hacer un estudio de cuantificación sensitiva que se llama QST, que aquí lamentablemente en Argentina y en Colombia seguramente también es difícil de encontrar lugares donde hagan QST, pero por lo menos hacer escalas de dolor para evaluar el tipo de dolor que tiene ese paciente y después ver cómo evoluciona con el tiempo o cómo evoluciona con respecto al tratamiento en estos pacientes. A nivel cardíaco, ¿qué tengo que hacerle? Por supuesto, con un electro, buscando arritmia, un holter y un ecocardiograma, una ecografía para ver si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, si está agrandado, si tiene más de 1 centímetro esa pared posterior o pared interventricular. Y si puedo hacer la resonancia con contraste, sobre todo en adultos, después de los 25 años, resonancia cardíaca con contraste, buscando, ¿sí?, fibrosis cardíaca. Esto aparece antes que la hipertrofia del ventrículo izquierdo y es indicación de tratamientos para los pacientes con Fabry. En cuanto a lo renal, mi especialidad, ¿qué hay que hacer? Bueno, medir la función renal, pedir una creatinina a estos pacientes y por fórmula estimar el filtrado, ¿sí?, renal de ese paciente. ¿Sí? En los niños también lo debo hacer, hay otra fórmula que es la fórmula de Schwartz, y por supuesto hay que buscar si tienen pérdida de proteínas o no.
Busco pérdida de proteína en los pacientes con Fabry. Y también tengo la opción de hacer una biopsia renal. Hoy en día, ¿hacemos biopsia a todos los pacientes? No, no lo hacemos de rutina, salvo en casos puntuales. ¿Sí? Recordemos, medición de proteinuria, pérdida de proteínas, medición de creatinina para ver el filtrado, y en algunos casos puntuales, biopsia renal. ¿Qué sabemos de la biopsia renal? ¿Qué hemos aprendido en todos estos años? Que la biopsia renal confirma el diagnóstico y que puede ser utilizada para evaluar la respuesta a la terapia de reemplazo enzimático o, hoy en día, a la terapia oral, a la chaperona, migrastat, que excluye otras condiciones, sobre todo cuando hay presentaciones atípicas de la enfermedad, y que el compromiso histológico precede a los signos clínicos. Ya aprendimos que antes de que haya pérdida de proteínas o caída de la función renal, ya hay lesión, ¿sí?, a nivel histológico. Cuando hago una biopsia, ya encuentro lesión de las células renales, ya encuentro lesión de esos podocitos que hoy les conté. Y ahora les voy a contar el caso de una paciente mía que le hice una biopsia renal, ¿sí? Ornella. Hoy en día, Ornella tiene casi 15 años, en ese momento tenía 9. Una chica joven, con compromiso renal, con una mutación clásica. Esta paciente no tenía, a sus 9 años, ni pérdida de proteínas, ni caída del filtrado, ni caída de la función renal. Le hice una biopsia renal y ¿qué nos encontramos? Un 30% de clarificación podocitaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Células espumosas en un 30%. Y cuando hicimos la microscopía electrónica, los cuerpos de cebra, que así se llaman en los depósitos de Gb3 a nivel del microscopio electrónico, que eso es compatible con enfermedad de Fabry. Repito, una chica que no tenía pérdida de proteína, que no tenía insuficiencia renal, pero en la biopsia ya tenía daño histológico. Por eso decimos que el daño histológico está antes, ¿sí?, de la presencia de síntomas o signos de la enfermedad, ¿no?, antes de que haya caída del filtrado o pérdida de proteína. ¿Qué hicimos con esta chica, 9 años de edad? Y le indicamos terapia de reemplazo enzimático. Mutación clásica, L415P, esta chica empezó con 1 miligramo kilo de terapia de reemplazo enzimático cada 2 semanas. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que es el tratamiento de la enfermedad de Fabry. Antes que nada, bueno, la pregunta es ¿cuándo iniciar? O sea, ¿qué paciente debe tratarse y qué paciente no? ¿Todos los pacientes con Fabry hay que tratarlos? No. Algunos sí y otros no. ¿Y qué hacemos para saber si hay que tratarlos o no? Dividimos en los clásicos y los no clásicos. Recordemos, los pacientes clásicos son aquellos pacientes que tienen todo, ¿sí?, que de chiquito empiecen con los dolores de panza, con las acroparestesias, ¿sí?, que hacen la cornea verticilada, que tienen angioqueratoma, con el paso del tiempo empiezan las complicaciones a nivel cardíaco, cerebral y renal, y que tienen lamentablemente una muerte prematura si no hacemos algo. Hoy en día la enfermedad de Fabry tiene tratamiento, ¿sí? Entonces la expectativa de vida ha mejorado. Es importante entender entonces cuándo tratarlos. Siempre decimos y resumimos lo siguiente: pacientes clásicos, los que tienen todo, si son hombres, sean sintomáticos o no, debo tratarlos. Hombres clásicos, sintomáticos o no, debo tratarlos. Mujeres sintomáticas, debo tratarlas. Mujeres clásicas, asintomáticas, las trato si tengo evidencia. ¿Qué es evidencia? Demostrar que requiere tratamiento. Evidencia histológica, por ejemplo, una biopsia que me muestra lesión y la trato, como mi paciente, como Ornella. Evidencia de laboratorio, que tenga pérdida de proteínas, debo tratarla. O de imágenes, que tenga una resonancia con fibrosis cardíaca, debo tratarla. ¿Se entendió? Hombres sintomáticos o no, y mujeres sintomáticas clásicas las trato. Mujeres asintomáticas, necesito evidencia. ¿Qué pasa en los tipo 2? Las variantes tardías, aquellos que no tienen todo de la infancia, que solamente hacen el compromiso cardíaco renal. Si son hombres o mujeres sintomáticos, los trato. Por supuesto, sintomáticos por Fabry, no por otra cosa. Y si son mujeres u hombres asintomáticos, no los debo tratar, ¿sí?, salvo que tenga algún tipo de evidencia. Esto lo pueden charlar con sus médicos, qué tipo de mutación tienen, ¿sí?, y si requieren tratamiento o no. Bueno, es importante entender que los pacientes debemos tratarlos temprano, en forma temprana. ¿Por qué? Porque es cuando tengo la posibilidad de reversión de la enfermedad. Si no, solamente voy a estabilizar. Si yo empiezo a tratarlo en la edad adulta, los pacientes, solo logro estabilizar la enfermedad.
¿sí? Yo lo que tengo que hacer es evitar esa muerte prematura. Tengo que lograr la reversión. Por eso lo ideal en los pacientes, sobre todo los clásicos, hay que tratarla temprana. Si tiene indicación, como les dije hoy, hay que tratarlo en forma temprana para revertir, ¿sí?, el daño que hizo la enfermedad. Si no, solamente voy a lograr estabilizar a los pacientes. Hoy en día sabemos que tenemos terapia de reemplazo enzimático. ¿Qué es eso? La posibilidad de darle la enzima que le falta al paciente por forma endovenosa. 2 formulaciones, tanto en Argentina como en Colombia y en muchas partes del mundo. Agalsidasa beta, nombre comercial Fabracime, del laboratorio Sanofi. Se da 1 miligramo kilo endovenoso cada 2 semanas. 1 miligramo kilo endovenoso cada 2 semanas. Esta medicación está aprobada por la FDA y por la Agencia Europea de Medicamentos. Fabracime. Otra opción de terapia de reemplazo enzimático, dar enzima por vena, es agalsidasa alfa, nombre comercial Replagal, laboratorio Takeda. Dosis 0,2 miligramos por kilo cada 2 semanas, endovenoso. ¿Sí? Esta medicación tiene aprobación parcial por la Agencia Europea, no tiene aprobación por la FDA. ¿Sí? Ambas autorizadas en Argentina y en Colombia. Terapia de reemplazo enzimático. Hoy en día, ¿sí?, ya hace unos años, que tenemos la posibilidad de terapia oral para la enfermedad de Fabry. En lugar de dar endovenoso, ¿sí?, dar cápsulas. ¿Cuál es la medicación? Migalastat. Nombre comercial, Galafol. Laboratorio Pinpharma en Argentina y en Colombia. ¿Sí? A nivel mundial, laboratorio Amicus. Se da una capsulita de 123 miligramos, bioral en días alternos. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Aprobada tanto por la FDA de Estados Unidos y por la Agencia Europea. La pregunta es, ¿esta capsulita, ¿sí?, es para todos los pacientes Fabry? No, lamentablemente, solamente aquellos pacientes que tengan mutación, ¿sí?, susceptibles o sensibles de ser tratadas con migalastat. Por eso, consulte con su médico si la mutación que usted tiene es plausible de ser tratada con chaperonas, que así se llaman. ¿Qué son las chaperonas? Son proteínas que ayudan al plegamiento de proteínas recién formadas. Básicamente, a nivel celular, ¿qué hace migalastat? ¿Sí? Aquellos pacientes que tienen la enzima deficiente, estabiliza la enzima y hace que actúe, que degrade esta grasita, el GB3. Pero aquellos pacientes que no tienen enzima no pueden ser tratados con migalastat. Por eso es importante que hablen con su médico para ver si su mutación puede ser tratada o no con esta medicación oral, con esta chaperona que se llama migalastat. Bien, aquí repasamos las 2 modalidades, la terapia de reemplazo endovenosa y la terapia oral. Para ir terminando, ¿sí?, llegando ya a la media hora de charla, le quiero dejar algunos mensajes para llevarse a casa. Saber que la enfermedad de Fabry, al ser hereditaria, se debe estudiar a toda la familia, buscar a miembros de la familia que puedan tener la enfermedad. Hoy en día sabemos que a partir de un caso índice de Fabry, por lo menos en una familia encontramos entre 5 y 8 pacientes con la enfermedad. Estudiar a toda esa familia. Que la enfermedad tiene tratamiento, ya sea terapia de reemplazo endovenoso y en algunos pacientes terapia oral, migalastat, la chaperona. Que tratamiento temprano, como les dije, es recomendado para lograr reversión y no estabilizar solamente. Y que el seguimiento debe ser individualizado. Por eso es muy importante seguir guías. Hablen con sus médicos. Hoy en día la enfermedad de Fabry tiene tratamiento. Es importante que hablen con su médico. Así que bueno, muchas gracias. Vuelvo a repetir. Gracias por la invitación. Ahí les dejo mi correo electrónico para cualquier pregunta. No tengan miedo en escribirme. fjperreta@hotmail.com. Muchas gracias, que tengan un buen día.